Espero que estén muy bien. Algunos recordatorios. Y el primero es que el parcial es el día, lo habíamos programado para el día 19. Entonces, nos quedan un poquito más de 2 semanas. Lo segundo es que hoy a las 2:30, entonces está una clase extra. La idea es que va a tocar algunas aplicaciones que usualmente, bueno, se omiten. Pero entonces la idea es hacer una clase por ahí de 1 hora, a un poquito más tal vez. Entonces yo les envío en un rato el link para que se puedan conectar a las 2:30. Igual esa clase queda grabada para los que no se puedan conectar. Sí, Julián, queda grabada. Entonces, bueno, los espero. Estamos prácticamente todos. Permítanme, aquí hago un ajuste. Listo. Voy a mirar dónde va a quedar. Ok. Recapitulemos aquí un poquito. Permítame. Listo, María Paula, a las 2:30, sí. Yo igual vamos a grabar la clase. Tampoco me va a demorar tanto. Espero que sea un poco más, solamente un poco más de 1 hora. La idea es, bueno, tener tiempo porque si no, pues no alcanzo a decir una serie de cosas, algunas aplicaciones sobre la ley de la gravitación, etcétera. Em, Fuerza de arrastre. Son, digamos que los temas que a veces son omitidos en los cursos por cuestión de tiempo. Entonces, bueno, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Entonces, bueno, habíamos visto las leyes de Newton, habíamos realizado, bueno, un diagrama, recuerden los pasos. Paso 1 el diagrama, paso 2 las ecuaciones, paso 3 resolverlas. Habíamos hecho este también, este otro. Bueno, tal vez omití alguno. Bueno, este de acá, este se los había dejado de tarea. Habíamos visto, digamos, ya cuando el sistema, cuando estaba acelerado, cuando el sistema se estaba moviendo. Habíamos visto el peso aparente y hablamos de la fuerza de fricción. La idea de la fuerza de fricción es que hay una fuerza de fricción estática, que es cuando las superficies no se están deslizando. Esa fuerza de fricción estática es menor o igual que μs por la normal, donde μs es el coeficiente de fricción estático. Cuando ya está a punto de deslizarse, la fuerza de fricción estática es igual a μs por la normal, y cuando ya se está deslizando es un coeficiente de fricción cinético por la normal. ¿Sí? El coeficiente de fricción cinético siempre es menor que el coeficiente de fricción estático. Es más difícil empezarla a mover que seguirla moviendo a velocidad constante. Depende de las dos superficies. Ahí había alguna tabla, alguna aplicación. Habíamos terminado, creo que con este, para hallar los coeficientes de fricción. ¿Hicimos este o no? Creo que no. Sí, señor. ¿Sí lo hicimos? Es que estoy perdido. Sí, profe. Y ese también, y Ok, sí. ok, es que como son dos clases. Listo. Listo, listo, listo. Perfecto. Profe, creo que quedamos en lo de las poleas. Ah, sí. Sí, bueno, ok. Uy, se me olvidó. Hicimos este. Acá, hasta aquí quedamos. Este no lo hemos hecho, este no lo hemos hecho. ¿Cierto? No, profe. Ok, listo. Qué bueno, es que como son dos grupos termino ya confundiéndome. Listo. Entonces, voy a cambiar. Me queda más sencillo hacerlo en la pizarra. Entonces, bueno, empecemos con ese. Y listo. El anterior tal vez no utiliza la imagen, pero sí lo hicimos. Era la máquina de Adult, que era con... Hice las dos ligaduras, yo ya me acordé. Pero no utilizamos el mismo dibujo, pero yo lo pinté, o sea, pinté la idea. Lo hice en general. Ahí estaban con unos casos particulares. Duan, sí, los temas de la clase extra entrarían en el parcial. Entonces, sí. Puede que haya algún ejercicio que tenga que ver. Igual son aplicaciones, digamos que no hay nada estrictamente nuevo, pero sí son aplicaciones. Bien, están viendo la pizarra, ¿cierto? Ok, Sí, gracias. señor.
Entonces, bueno, tengo aquí M2, tengo aquí M1. Vamos a olvidar de momento el punto. Voy a hacerlo en general. Voy a suponer que hay fricción, que el objeto se estaba... Voy a suponer esto, entonces, que la masa M1 está sobre la mesa y que podría haber fricción, ¿sí? Entonces, voy a suponer que se está deslizando. Esta es una suposición, podría ser que el sistema no se está moviendo. Ahora lo analizamos, pero de entrada voy a suponer que se está moviendo. Y luego miramos si nuestra suposición es correcta. Entonces, tengo ese sistema, claramente la masa M2 va a jalar a la masa M1, se va a mover solamente hacia la derecha, ¿sí? O si parte del reposo y se mueve solamente en la masa M1 hacia la derecha y la M2 hacia abajo, ¿sí? Si se estaba moviendo, voy a suponer que se está moviendo inicialmente hacia la derecha, ¿sí? Aunque bueno, podría suponer que se mueve hacia la izquierda, pero no importa. El punto en general da esos datos de cuál es mi estado inicial, ¿sí? Voy a hacer entonces, suponiendo que hay fricción, los diagramas de fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay sobre M2? ¿Y cuáles? El peso y la tensión. El peso y la tensión. El peso y la tensión. ¿Y sobre M1? La tensión, la normal y la fuerza de fricción. El peso y la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, como estoy suponiendo que es parte, digamos, del reposo y lo mueve la masa M2, pues va contraria al movimiento. El objeto se movería hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Este es nuestro paso 1. ¿Listo? Este es nuestro paso 1 de nuestro diagramita. Tengo 4 fuerzas sobre M1 y 2 fuerzas sobre M2. ¿Listo? Bien. Paso 2. ¿Claro para todos? Mi diagrama de fuerzas. Ok. Voy a empezar con la masa M2. La masa M2 voy a hacer las fuerzas, es mi sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, que es lo único que me interesa, es T menos M2G. Eso es igual a M2A2. La masa M2 se está acelerando en principio. Ahora, para la masa M1 tengo dos ecuaciones. La primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X, es igual a tensión menos fuerza de fricción cinética, si estoy suponiendo que las dos superficies se están deslizando, M1 por A1. Y mi sumatoria de fuerzas en Y, que pues no me aporta tanto, pero es normal, menos M1G. En Y, mi masa M1 no se mueve, está sobre la mesa, va a continuar sobre la mesa, su movimiento es puramente horizontal, entonces mi aceleración es cero. Entonces, sumatoria de fuerzas siempre lo mismo. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración para cada una de las componentes. ¿Es claro hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios? No. Bueno. Tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro, no, tres con esta y cuatro. Tengo cuatro incógnitas, la atención ahí la subrayé dos veces, ¿sí? La fuerza de fricción, utilizo que es fricción cinética, entonces coeficiente de fricción cinético por la normal, ¿sí? Entonces, esa la utilizaré en un momento, ahí está la normal, entonces no conocer la fuerza de fricción significa no conocer la normal, se supone que el coeficiente de fricción no lo dan, supongamos que el coeficiente de fricción es mu sub k y es conocida. Entonces tengo tres ecuaciones, cuatro incógnitas. ¿Qué me hace falta? La ligadura. ¿Cuál sería la ligadura? Fíjense que yo implícitamente puse los ejes así, para las dos masas. Los dos ejes para las dos masas están así. ¿Cuál sería la ligadura? La aceleración. Sí, me relaciona a las aceleraciones, pero ¿cuál sería?
La aceleración del uno es menos la aceleración del otro por la La aceleración orientación de de los uno ejes. es menos la aceleración del otro, efectivamente. Si la masa M1 se mueve hacia la derecha con el X positivo, la masa M2 se mueve hacia abajo con el Y negativo. Entonces las aceleraciones cumplen que A1 es igual a menos A2. A1 es igual a menos A2. ¿Listo? Entonces, la magnitud es la misma porque están atadas por una cuerda. Lo que es la velocidad de una va a ser la velocidad de la otra porque la cuerda es inextensible. No lo he dicho, pero la cuerda no tiene masa y es inextensible. ¿Listo? Es la suposición de siempre. Entonces, bueno, ya tengo mis 4 ecuaciones y lo único que me queda es álgebra. Las voy a numerar. Entonces, ecuación A, B, C y D. Voy a empezar aquí por la C. La C me dice que la normal es igual al peso de M1, normal igual a M1G. Voy a reescribir la A y la B. La A y la B, entonces tengo que la tensión menos M2G es igual a M2, pero voy a reemplazar A2, lo reemplazo por menos A1. Paso el menos al otro lado, entonces menos A1. A2 es menos A1. Eso es la ecuación A. Y la ecuación B la escribo como T menos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción cinético por la normal, coeficiente de fricción cinético, pero la normal yo ya sé cuánto es, lo utilizo una vez, M1G. Entonces utilizo que es M1G. Eso tiene que ser igual a M1A1. Entonces reemplacé la fórmula para la fuerza de fricción cinética, reemplacé la normal y utilicé la ligadura. ¿Sí? Ya utilicé la ecuación D. Entonces, tengo ese sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y hago lo que ustedes me han visto hacer ya, bueno, en algún otro, y es restar las ecuaciones. Yo estoy interesado ustedes pueden hacer sustitución, igualación, reducción, lo que ustedes quieran, Gauss-Jordan, etcétera, si se quieren complicar la vida. Pero bueno, mis 2 incógnitas son la aceleración y la tensión. Las puedo despejar. 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas tienen solución en principio. Ahora voy a restar las ecuaciones. ¿Sí? Entonces resto el lado izquierdo con el lado izquierdo, el lado derecho con el lado derecho. Entonces t menos t, 0. Arriba tengo menos m2g. Menos por menos da más. Mu k m1g. ¿Listo? Y eso es igual a el que está arriba, menos m2a1, menos el que está abajo. Permítanme. Menos m1a1. Listo. Ahí resté las ecuaciones, se me cancelaron el t. Yo lo hago así pues porque siempre estoy en el 90% de los casos interesados en la aceleración. Entonces, igual, después de que despeje la aceleración, puedo ir a cualquiera de las ecuaciones y reemplazar ahí para encontrar la tensión. También vale. Voy a multiplicar todo por menos, solamente por cuestiones de conveniencia. Ya vamos a ver por qué. Aquí los dos puedo factorizar 1 a 1. Los dos están negativos. Si multiplico por menos me dan positivos y factorizo de una vez 1 a 1. M1 más M2. ¿Listo? Ahí les cambié el orden, bueno, no pasa nada. Entonces multipliqué todo por menos a los dos ambos lados y factoricé la 1. No factorizo el G al otro lado porque lo voy a interpretar, ya vamos a ver. Entonces se podía factorizar, pero yo voy a hacer una interpretación, entonces me queda más sencillo si no factoriza. Entonces aquí me queda, miren, voy a ponerlo en azul. M2G menos mu K M1G, ¿sí? Sobre la suma de las masas. Sobre la suma de las masas. M1 más M2. Eso es mi aceleración. Recapitulemos un poquito y que si cabe en la página, si cabe. Listo ahí. Entonces, paso 1, hago los diagramas de fuerza.
Paso 2, escribo mis ecuaciones. Me falta una ecuación, entonces me hace falta una ligadura. Paso 3, hago el álgebra y soluciono mis ecuaciones. ¿Es claro hasta ahí? Listo. Ahora vamos a ver si esto tiene sentido. Lo primero que quiero que noten es que abajo hay un más. Si por algún motivo ustedes utilizaron mal la ligadura, les va a quedar un menos, ¿sí? Probablemente, no siempre, pero sí. Entonces, puede haber más errores y igual está mal, ¿sí? Puede ser un más e igual todo está mal. Pero igual, un menos allá abajo les indicaría que algo hicieron mal. Porque si fuera un menos, si yo tuviera abajo M1 menos M2, si las masas son iguales, pues abajo es cero y yo estaría dividiendo por cero, entonces mi aceleración sería infinita, lo cual no tendría sentido. Yo tengo dos masas iguales, una atada con la otra, ¿sí? Y me dice que la aceleración es infinita. Eso no tendría sentido. Entonces, un menos por allá abajo me quiere decir que algo hice mal, se me fue un signo, ¿sí? Entonces, esa es a veces una forma de darse cuenta de que por ahí hay algún error. No, aquí G, Valentina, es la magnitud de la aceleración. Aquí G es la magnitud de la aceleración. En la Tierra, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? El signo de la componente, yo ya lo saqué aquí y lo saqué aquí. El signo de la componente, ¿sí? Del peso yo ya lo saqué. Listo. Bueno, entonces, bueno, recuerden eso que si abajo tienen más. Ahora vamos a unos casos límites. Supongamos que no hay fricción. Entonces, esto es el paso 4. Es ver si yo entiendo lo que me dio y si tiene sentido. Entonces, voy a suponer que la fricción es igual a cero. Si la fricción es igual a cero, yo voy a tener que es m2g sobre la suma de las masas es igual a la aceleración. Entonces, fíjense, yo voy a coger esto que está abajo y lo voy a pasar acá, ¿sí? Entonces, o sea, me estoy devolviendo, pero no importa. Yo tengo que la suma de las masas multiplicada la aceleración. ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy a mi dibujo, digo, bueno, no hay fricción. Entonces, ¿qué es lo que hace que el sistema se mueva? Lo que hace que el sistema se mueva es esta masa, la masa que está colgando, eso es lo que jala mi sistema, ¿sí? Entonces, ¿y cómo le está jalando? Pues con su peso. Entre más peso, pues más lo jala, ¿sí? Entonces, miren, el peso, ¿qué está jalando? Pues el peso está jalando las dos masas. El peso de M2 jala las dos masas. Jala a M1 y jala a M2. ¿Cómo las jala? Como están atadas, pues las jala con una aceleración. La misma aceleración para los dos. Entonces, lo que hace es que el peso, M2G, que es lo que jala el sistema, que es lo que la fuerza externa, entre comillas, está jalando al sistema completo. Eso tiene sentido. Lo que hace que el sistema se mueva es precisamente el peso de M2. Y el peso de M2 tiene que mover a todo el sistema. Si M1 es más grande, pues es más difícil, ¿sí? Si M2 es muy grande, es más fácil que se mueva, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es mi primer caso en el que yo digo, bueno, no hay fricción, tiene sentido lo que me está dando, ¿sí? Que lo que jala el sistema es M2G y eso es lo que produce la aceleración. Si el peso es cero, pues no se mueve el sistema, ¿sí? Con ese mismo caso voy a analizar casos límites. Entonces yo digo, bueno, supongamos que M1 es mucho mayor que M2. Supongamos que M1 es mucho mayor que M2. ¿Qué va a pasar acá? Pues que tengo que la aceleración es aproximadamente M2G. M1 más M2, que es lo que está abajo en el denominador, pues M1 es mucho más grande, entonces eso es prácticamente M1. Pero entonces digo, bueno, pero M2 dividido M1, si M2 es muy pequeño comparado con M1, pues eso es prácticamente cero. Quiere decir, lo voy a pintar aquí, que si M1 es muy grande, la aceleración es cero, aproximadamente, ¿sí? ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido, claro. Si M2 es una bola de boliche y le amarro un ping-pong, pues eso, así no haya fricción, se va a empezar a mover, la aceleración es prácticamente cero, ¿sí?
Se va a empezar a mover muy lentamente, ¿sí? Muy lentamente. Si no hay fricción se mueve, pero igual muy lentamente. Ahora, el otro caso, M2 mucho mayor que M1. Si hago eso, entonces tengo que A1 es igual a M2 sobre G y abajo tengo M2 más M1, pero eso es aproximadamente M2 porque M1 es muy pequeño comparado. Se cancelan y entonces, bueno, esto es aproximado. Aproximadamente G. Ahora, ¿eso tiene sentido? Si M2 es muy grande, mucho mayor que M1, me da que la aceleración es G. ¿Tiene sentido? Sí, porque ahora tengo el contrario, la que está colgando es una bola de boliche y le amarro un ping pong, pues realmente ya la bola de boliche prácticamente cae a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces prácticamente G. Entonces, fíjense que esta es A1, esta es la aceleración de la masa A1. Si quiero la aceleración de la masa A2, pues es menos eso, entonces sería menos G, la componente Y de la aceleración es menos G, que tiene sentido porque va hacia abajo, ¿sí? En estos casos específicos no he considerado la fricción, ¿sí? No he considerado. Si no hay fricción, me doy cuenta de que la aceleración A1 es mayor o igual que 0 y menor o igual que G. Esos son los límites. No me puedo salir de eso. La máxima aceleración que puede tener el sistema es G, y eso es si M2 la masa es muchísimo más grande que M1. Y la mínima aceleración que tiene el sistema es 0, que es cuando la masa de M2 es prácticamente 0. ¿Sí? Son los casos, la aceleración no puede ser mayor. Si les da que la aceleración, en ese caso, en un sistema les da 4G, pues eso está raro. ¿Sí? Está cayendo más veces que la gravedad, pero la gravedad es la que lo está haciendo que caiga, entonces eso está raro. ¿Sí? Raro o mal. En fin, ahora, ¿cuál es el papel de la fricción? El papel de la fricción es oponerse a ese movimiento. Yo tengo una fuerza, M2G, ¿sí? Que es lo que jala el sistema, y la fricción se opone. Es mi otra fuerza externa ahí que se opone a ese movimiento. Y eso es la competición entre esas dos fuerzas es lo que mueve al sistema. Suponiendo que el objeto parte del reposo, ¿sí? Supongamos que el objeto parte del reposo. Entonces, su posición. Porque aquí, bueno, habrían varios casos posibles, pero bueno. La velocidad inicial es igual a 0. Supongamos que la velocidad inicial es igual a 0. ¿Qué pasaría si A1 es menor que 0? ¿Cómo interpreto eso? En los casos sin fricción yo consideré que, bueno, que la aceleración era positiva, ¿sí? La de la M1, la de M1 era positiva, ¿sí? Pero supongamos que yo reemplazo valores, tengo una velocidad igual a 0, estoy suponiendo eso, ni siquiera aparece en la ecuación, pero estoy suponiendo eso, y me da que la aceleración es negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El bloque de la masa aún no se está moviendo hacia la izquierda. ¿Aún no se está moviendo? No. O sea, se está moviendo hacia la izquierda, o sea, no hacia Ok, la derecha. listo. Entonces, bien, gracias. Si la aceleración me da menor que 0, ¿sí? Y el bloque está en reposo, quiere decir que el bloque va a empezar a moverse hacia allá, ¿sí? Lo que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Como dice aquí Juan, porque yo supuse que la fricción estaba en esta dirección. Cuando yo resolví el ejercicio, yo supuse que la fricción iba hacia la izquierda y lo puse acá en este signo, ¿sí? Si me da que la aceleración es negativa, ahí hay una inconsistencia. Quiere decir que la fuerza de fricción es mayor que el peso y lo está haciendo moverse hacia allá, que no tiene sentido. Quiere decir que mi suposición inicial era incorrecta, ¿sí? Si la aceleración me da mayor que 0, pues el ejercicio está bien, ¿sí? Si mi aceleración me da igual a 0, quiere decir que la fuerza de fricción no es lo suficiente, el peso, qué pena, no es suficiente para hacerlo mover. Entonces mi suposición de fricción cinética no es correcta. Tendría que ser la estática. Usualmente el punto me dice, bueno, no se está moviendo, se está deslizando, se está moviendo hacia la derecha, se está moviendo hacia la izquierda, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí yo podría, como bueno, como dice Juan Ángelo, decir, bueno, si él parte del reposo, y me dio que estará negativa, ¿sí? Que estará negativa, el sistema nunca se va a empezar a mover. Si parte del reposo, nunca se va a empezar a mover hacia la derecha. Entonces no puedo utilizar fricción cinética, sino tendría que utilizar fricción estática. Fricción estática es lo que yo tendría que utilizar, ¿sí? Porque si mi suposición es que parte del reposo,
Él nunca va a empezar a moverse por acción de la fricción hacia la derecha, ¿sí? Él se mueve, qué pena, hacia la izquierda. No se va a él no se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Se mueve hacia la derecha. Pero entonces supongamos, digo, bueno, yo estaba suponiendo que se mueve a la derecha, pero llega a una inconsistencia. Quiere decir que no se mueve. Y si no se mueve, mi fricción es estática. ¿Claro? Profe, Claro. en ese caso, ¿podría uno suponer que la fricción cinética es cero y mirar la ecuación de la aceleración? No, porque o si estoy suponiendo que en la superficie hay una fricción, o tiene fricción cinética o tiene fricción estática. Ok. ¿Sí? Claro, si yo supongo que no tiene fricción, mi ecuación vale, ¿sí? Ahí ya no hay problema. Pero si tiene fricción y yo llegué a una inconsistencia, quiere decir que mi suposición era falsa. ¿Sí? Ok, lo que estaba diciendo era lo siguiente. Yo supongo que mi objeto se mueve hacia la derecha. Mi aceleración tendría que ser positiva, la masa de m1. Pero supongamos que me dio negativa. Eso es inconsistente con mi suposición de que él empezaba en el reposo, ¿sí? Y que la masa lo jalaba. Si la aceleración negativa quiere decir que se empieza a mover hacia allá. Es extraño, yo tengo un sistema ahí, se supone que la masa M2 lo jala, pero no, la masa M1 está jalando M2. Eso no es posible con la fuerza de fricción porque la fuerza de fricción se pone en movimiento. Quiere decir que esta suposición no era correcta, ¿sí? Si yo supongo que el parte del reposo, llegue a una inconsistencia, quiere decir que ahí no hay fuerza de fricción cinética, ¿sí? Sino fuerza de fricción estática. Quiere decir que el sistema no se va a acelerar, ¿sí? Que mi fuerza de fricción es estática y que la aceleración va a ser cero, ¿sí? Eso también es importante, no lo dije ahorita, pero yo supongo entonces que no se está deslizando, que la que aparece es la fricción estática y el sistema no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque la masa M2 no es capaz de vencer la fuerza de fricción estática, ¿sí? Cojan, no sé, una caja muy pesada, amárrenle un cordón y le amarran unos colores, ¿sí? Los colores tal vez no alcanzan a hacer mover la caja. Si yo le amarro algo más pesado, puede que la caja se empiece a deslizar, pero si no es lo suficientemente pesado, no va a mover la caja, ¿sí? Entonces hay que tener a veces que puede ser algo inconsistente. Usualmente en el punto me dicen para que yo no tenga que considerar todas las posibilidades, pero ustedes tienen que entender que en la vida real, bueno, no, claro, mi suposición está mal, eso no se va a empezar a mover, va a quedar quieto, la masa M2 no va a alcanzar a moverlo, ¿sí? Cuando se parte del reposo y llegó a una inconsistencia, tendría que entonces sí ser fricción estática, ¿sí? Mis ecuaciones cambian acá solamente. Aquí ya no pongo fricción cinética, sino fricción estática. Recuerde que para la fricción estática yo no sé cuánto vale, yo solamente sé que es mu estático por la normal, menor o igual. Entonces, como yo no sé si es el máximo, yo solamente pongo Fs, no puedo utilizar esto. Esto solamente es cuando es máxima, ¿sí? Yo solamente pongo Fs. Lo que sí puedo utilizar es que la aceleración es cero, porque ya no se movería y si se movería, entonces no es fricción estática. Entonces, eso me ahorra también, bueno. Listo, sí, de hecho, hoy les iba a mandar el taller, ya cuando termináramos la clase. Y va a haber un cuestionario este fin de semana. El taller ya lo tengo ahí listo. El cuestionario viernes y sábado, para que lo solucionen. Unas preguntas poquitas de esto. Listo. Este ejercicio tómenlo en un pantallazo, no lo voy a resolver, es una extensión del ejercicio anterior. Ahí están las respuestas, de hecho lo voy a ampliar más. Ahí abajo están las respuestas de los numerales. Está ahí una fuerza extra y bueno, ustedes lo pueden practicar. Ahí igual están las respuestas. Listo. Este no lo hice. Voy a hacer el siguiente. Listo, este. En el taller les puse uno con dos ángulos. Aquí lo voy a hacer en general, me voy a olvidar nuevamente de me voy a olvidar nuevamente de esto. Lo hago en general.
para que sea mejor. Entonces, permítame un segundito. Listo. Entonces, bueno, lo hago en general. Voy a suponer que entre la rampa y la masa hay una fuerza de fricción. Nuevamente pasa lo mismo. Fíjense que ahora no es muy seguro hacia dónde va. Yo voy a hacer una suposición, ¿sí? Estos de las rampas a veces son tramposos en el sentido de que en el otro era claro que si yo partía del reposo, eso se movía hacia la derecha o no se movía, no más. Pero aquí no es claro. Aquí podría ser que por la combinación de masas y ángulos se mueva hacia la derecha, se mueva hacia la izquierda o esté en reposo. Entonces voy a suponer de momento que, como estaba en el ejercicio acá, se mueve hacia la derecha, ¿sí? Se supone que los datos tal y no voy a llegar a ninguna inconsistencia, igual luego lo analizamos. Pero entonces voy a suponer que la masa M1 se mueve, bueno, derecha quiere decir esto, o sea, subiendo el plano. Y la masa M2 va cayendo. ¿Listo? Esa va a ser mi suposición. Hay fuerza de fricción, vuelvo y hago el diagrama, es muy parecido al anterior. M2G, tensión. Aquí tengo tensión. La fuerza de fricción, que como estoy suponiendo que la masa M1 sobre la rampa, entonces es fricción cinética. La normal y el peso. Y el peso. Voy a hacer aquí al ladito del triangulito. Eh, voy a hacer el mismo truco que hice la vez pasada con el plano inclinado. Entonces M1. ¿Sí? Debe haber cambiado de colores, pero bueno. Un segundo. Voy a hacer el mismo truco. El truco es hacer los ejes acá. Para esa masa los ejes están inclinados. ¿Listo? Van con la rampa. Entonces, lo que yo hago, como fue en la clase pasada, la del miércoles, este ángulo es alfa, pero esa línea, esta línea que está acá en naranja, es perpendicular a esta. Y esta línea que pinto en azul es perpendicular a esta. Entonces, este ángulo es alfa. Fíjense, las líneas de naranja son perpendiculares, las líneas azul clarito son perpendiculares. Y eso me permite descomponer el peso, como lo hicimos en el plano inclinado, da lo mismo. Lo descompongo en este componente, en este componente. Entonces, en esta. La de aquí es el opuesto, entonces es M1G seno de alfa. Va negativo, como puse los ejes, ahora le pongo el signo. Y la otra componente es M1G coseno de alfa. ¿Sí? Es igual a como hice el plano inclinado, cuando una masita se deslizaba en el plano inclinado. Esos ángulos es el mismo truquito de siempre, esos ángulos siempre son iguales, descompongo la fuerza. La componente que va en X es con seno y la componente que va en Y, en este caso, es con coseno, para ese ángulo que está ahí. ¿Es claro para todos? Entonces mis fuerzas y hago el mismo truquito. Siempre es el mismo ángulo, siempre hago el mismo truco con el plano inclinado. ¿Es claro para todos, chicos? ¿Preguntas? Ok, bueno. Bien, entonces, paso ya listo, ya tengo mis diagramas. Paso 2, para la masa M2, tengo que la sumatoria de fuerzas es igual a tensión menos M2G menos, es igual a M2A2. Para la masa M1, tengo que, en el eje X inclinado, entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a
¿Quién me dicta? ¿Quién me dicta? Sumatorias en X. ¿Cero? No, en X, en X. Sumatoria de fuerzas en X. Para la masa, no, pero la masa M1, para la masa M2 es 0, tal vez. Para la masa M1, X es este que va con el plano. Para menos, Menos F. Dale, María, dime María. dale, María. vale, perdón. Menos FK, o sea, fuerza de fricción, Fuerza- menos Bueno, pues el menos peso, FK, menos, ¿qué parte del peso? mg seno de alfa, Sí, más tensión, más tensión. ¿Igual a qué? igual a masa 1 por aceleración. Aceleración 1. Listo. Gracias. Bien. ¿Y sumatoria de fuerzas en Y? ¿Quién me dicta? La normal menos M1G coseno de alfa Coseno de alfa. igual a cero. Igual a 0. Muy bien. Listo. Gracias. Entonces tengo mi sistema, ya tengo ahí mis fuerzas. Fíjense que la fricción y el peso tienen signos negativos por las componentes que tienen. La tensión va en el sentido contrario. Entonces, bueno, aquí nuevamente, bueno, utilizo que mi fuerza de fricción es igual a mu sub k por la normal. Estoy suponiendo que se está moviendo, ¿sí? Y que se está moviendo hacia arriba. Esa es mi suposición, ¿sí? Si yo llegara a alguna inconsistencia, quiere decir que mi suposición es falsa. Pero en general, bueno, supongamos que pasa eso. Entonces, mu sub k por la normal. Listo. Ahora voy a contar incógnitas. La normal es una, la aceleración 2 es otra, la aceleración 1 es otra y la tensión es otra. Entonces tengo eh, contando las fuerzas, las sumatorias, tengo 4 ecuaciones, 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Me falta la ligadura. ¿Cuál es la ligadura? A1 igual a menos A2. Aquí pasa lo mismo, porque pues de casualidad yo, pues si voy aquí en el eje positivo de las X, voy acá en el eje negativo de las Y, ¿sí? Entonces, da lo mismo, ¿sí? Es por la orientación de mis ejes. Tengan cuidado. Si yo no oriento los ejes, si yo hubiera orientado X positivo hacia abajo, mi ligadura me cambia. Mi ligadura me cambia, pero bueno, aquí vuelve y me dio lo mismo, entonces, bueno, no tiene mayor ciencia. Listo. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe, sí, claro. Paso 3, otra vez lo mismo. Como se dan cuenta, esto es muy sistemático. La ligadura, sí, usualmente, o al menos para nuestros ejercicios, es la relación entre las aceleraciones, ¿sí? Para nuestros ejercicios va a funcionar así, la relación entre las aceleraciones. En el taller hay unas ligaduras más complicadas. En la clase del miércoles yo les enseñé una forma de sacar una ligadura. A veces es necesario hacerla así, ¿sí? Entonces tienen que pensarlos bien. A veces hay otras formas, bueno, hay otras formas, pero tienen que pensar bien esas ligaduras, ¿sí? A veces contando cuerdas, como uno hace en poleas, ¿sí? Me puede dar una ayuda. Lo van a ver en el taller, pero bueno. Bien. Bueno, como se dan cuenta, es muy sistemático. Leyes de Newton, es la misma idea siempre. Entonces, bueno, vuelvo. De esta ecuación, llego a que la normal es igual a m1g coseno de alfa. Y reescribo mis otras dos ecuaciones, ya utilizando la ligadura y la fuerza de fricción. Entonces, utilizando la ligadura, la fuerza de fricción, voy a reescribir las que pongo en verde. Estas dos las voy a reescribir. Entonces pongo la primera. T es menos, un segundito. T menos M2G es igual a M2A1 y pongo un menos, porque A2 es igual a menos A1.
Mi otra ecuación, la que está un poco más abajo, que está en el cuadro verde, es, voy a poner la tensión adelante, tensión de primeras, menos M1G seno, M1G seno de alfa, menos la fuerza de fricción. Las puse en orden contrario, pero no importa. Mi fuerza de fricción es mu sub K por, voy aquí a poner esto en rojo, mu sub K, M1G coseno de alfa, igual a M1 a 1. ¿Listo? A M1 a 1. Entonces, yo siempre empiezo por la que no es, pero bueno. Eh, hago lo mismo de siempre, el resto de las ecuaciones. Ustedes van a ver que yo siempre hago lo mismo. T menos T es 0, menos M2G. Bueno, corro esto acá. Corro esto aquí. M2G menos por menos da más. O sea, este con este, los dos signos más. M1G seno de alfa menos con menos da más. Entonces, más mu sub K M1G coseno de alfa. Y al otro, arriba tengo menos M2 a 1 menos M1 a 1. ¿Hasta ahí claro para todos? Profe, una pequeña pregunta, es que me perdí, bueno, no, recapitulando las variables, ¿cuántas variables, o sea, para plantear el sistema de ecuaciones, cuando contó las variables era la normal, una variable, la aceleración uno y la 2 son 3 y... oh, La tensión, 4. así, no dije Fíjese nada. que la fuerza de fricción lo que tiene es la normal por dentro, ¿sí? Entonces la cuento como una sola, ¿sí? Ok, profe. Sí, Porque pero podría igual decir era que... la que había contado, vale. Ok, listo. Vale, No pasa gracias. nada, listo. Bien, listo. Ok. La normal, efectivamente, la reemplacé por M1G coseno. Aquí era la fuerza de fricción, que es mu por la normal, pero la reemplacé por M1G coseno. Listo. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está. Vuelvo y hago lo mismo. Bueno, aquí factorizo 1 a 1 y multiplico todo por menos. Me queda M1 por M2, yo les cambio el orden. Aquí me queda M2, podía factorizar a un G, pero para cuestión del análisis me queda mejor si yo lo hago así. Listo. Entonces ya lo podemos despejar. Lo voy a dejar así de un momentico para hacer el primer análisis. El primer análisis es lo siguiente. Yo tengo aquí mi sistema. Bueno, voy a poner el dibujo que está ahí arriba. Entonces yo tengo mi sistema. Entonces, es que no creo que se alcance a ver. Ya. Permítanme un segundo, hago lo siguiente. Bien, ahora sí. Tengo mi sistema. En mi sistema yo me estoy dando cuenta que lo está jalando, ¿sí? Se supone que la masa M2 es la más pesada, entonces lo que está jalando es esto, ¿sí? Esto es lo que jala mi sistema. ¿Qué se opone a ese movimiento? Se pone la componente del peso, que es M1G seno de alfa, se opone a ese movimiento y se opone la fricción. La fricción. Eso es exactamente lo que estoy encontrando acá. El peso se opone a él la componente del peso de M1 y la fricción sobre M1. Eso se opone a que el sistema se mueva. Entonces es una competición entre esas dos fuerzas. ¿Y cuál es el efecto neto? Que el sistema se acelera. El sistema está conectado por una cuerda, entonces la aceleración es la misma y la masa total del sistema está ahí. Entonces la respuesta, digamos que tiene sentido. ¿Qué jala el sistema? M2. ¿Qué se opone? El peso de M1 y la fricción con la superficie que tiene M1. ¿Cuál es el efecto neto? Que todo el sistema se mueve con una aceleración. ¿Es clara esa interpretación? Listo.
Entonces, permítame, quito esto de acá. Bien. Ahora, voy a despejar la aceleración ahí para que quede una formulita final. Entonces tengo M2G, M1G, seno de alfa menos μk, M1G, coseno de alfa. Fíjense que otra vez me quedó la suma de las masas. Me quedó un más ahí. Me quedó un más. Me quedó un más. Ahí, María Paula. Ese más me está diciendo que, bueno, que tal vez hice las cosas bien. Si me hubiera quedado un menos, quiere decir que probablemente el signo de la ligadura me quedó mal o que cometí un error, porque abajo si me queda un menos y las masas fueran iguales, me daría 0 y me daría infinito. Otra vez lo mismo, ¿sí? Yo puedo coger casos particulares, podría decir que la fricción es 0, ¿sí? Y me quedaría solamente esa expresión que está ahí, en la que me está diciendo, mire, aquí M2 compite con la componente del peso, ¿sí? Con la componente del peso. Yo estoy suponiendo que mi aceleración A1 es positiva. Si esto me diera negativo o 0, menor o igual que 0, llegó a una inconsistencia. Quiere decir que mi suposición no era cierta. Yo en principio tendría que considerar 3 casos, porque aquí sí se podría mover en el sentido, o sea, hacia abajo de la rampa. Yo estoy suponiendo que mi masa M1 sube, pero si me da una aceleración reemplazando negativa o 0, podría ser que mi masa estaba bajando, que M1 ganó, ¿sí? Y se mueve, ¿sí? Podría estar, entonces mi fuerza de fricción ahora va hacia arriba. Si mi masa se mueve hacia abajo, mi fuerza de fricción hacia arriba. Esa podría ser otra opción, pero también podría pasar de que mi sistema no se esté moviendo. Entonces, en ese caso, la aceleración es 0 y mi fuerza de fricción es estática, ¿sí? Aquí en principio uno podría llegar a 3 condiciones. Entonces, si llego a una inconsistencia, pruebo alguno de los otros 2 casos. Si ese caso también es inconsistente, pues tiene que ser el que me faltó por probar, ¿sí? Entonces, se vuelve un poco tedioso, pero pues la lógica es la misma. Si usted dice, no, la aceleración me da negativa, no tiene sentido porque yo supuse que iba hacia arriba, ¿sí? Entonces, es que iba hacia abajo, entonces le pongo la fricción al contrario. Y ahora la aceleración me tendría que dar negativa. Si yo pongo la fricción hacia abajo, la aceleración ahora sí tendría que dar negativa. Si me da positiva, es que no va ni hacia abajo ni hacia arriba. La única posibilidad que me queda es que el sistema está en reposo. Entonces la aceleración es 0, ¿sí? Entonces a veces se vuelve tedioso. Si ya de entrada me da que la aceleración es positiva, pues está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Pues es consistente con lo que yo tenía, entonces no hay ningún problema. Ese es el único cuidado que hay que tener. Usualmente en el punto les dicen, como en ese punto que está ahí en el CIAS, les dicen hacia dónde se mueven y ya ahí no hay ambigüedad, no tienen que estar probando los casos, ¿sí? Pero si no lo dijeran, se podría resolver de cualquier forma. Haciendo uno, mirando si es consistente, haciendo el otro, mirando si es consistente y así sucesivamente. Valentina. Trabájenlo porque si no se me va la clase y no alcanzo a hacer lo que necesito hacer para ir a la par con el curso, ¿sí? Profe, yo, bueno, eh, digamos en el caso de que sé que se está moviendo hacia un lado, digamos con velocidad constante, y la aceleración me da negativa, yo no podría simplemente interpretar que eso se me está desacelerando la velocidad que traía. Sí, por eso, bueno, aquí no lo dije, pero yo dije que si parto del reposo. Si parto del reposo, eso no hubiera sido posible. Si se está moviendo una velocidad, ahí necesariamente, si ya se está moviendo, la fricción es cinética, porque se está moviendo, ¿sí? Si tiene una velocidad inicial diferente de 0, ¿sí? Y ahí en el ejercicio me tienen que decir hacia dónde se está moviendo. Entonces, ahí yo ya sé hacia dónde está la fricción, porque si no me dicen hacia dónde se está moviendo, pues me faltan datos en el ejercicio, no me están dando mi condición inicial, ¿sí? ¿Es claro? Juan Ángelo. Sí, sí, señor, gracias. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, yo Profe, supongo que parte del reposo, porque si no me dan mi velocidad inicial, pues me faltan datos. Ya les explico por qué. profe, una pregunta. Cuando la fuerza de fricción estática es máxima, ¿hay aceleración? ¿O la aceleración es 0? Em, la aceleración es 0. En ese justo momento la aceleración es 0. Ok. Un instante epsilon después va a ser diferente de 0.
Valentina, después en otra clase, tal vez antes del parcial, que seguramente hay una clase de ejercicios, podemos mirar alguno. Hoy no lo miro porque si no se me acaba el tiempo y no alcanzo a hacer lo que tengo que hacer y pues no podría ir a la par con el otro grupo, ¿sí? Pero entonces trabájenlo. Le pueden poner datos. Pueden de hecho hacer esto. Una forma de hacer es coger estos datos de este ejercicio. Coger estos datos de este ejercicio. Yo sé que con los datos de este ejercicio, este se mueve hacia acá y este se mueve hacia acá. Entonces, ustedes pueden empezar con lo siguiente. Cojan estos mismos datos, pero supongan que se está moviendo hacia allá. Deberían llegar a una inconsistencia. Supongan que omitan esta parte, pero cojan el coeficiente de fricción, las masas, está M1. No me dan la masa M2, no, lo siento, no me sirve, este no me sirve. Este no me sirve. Bueno, cojan un ejercicio en el que sepan hacia dónde se mueven y empiezan a resolverlo como si se movieran hacia el lado contrario, como si no supieran y el ejercicio no les dijera. Y van a llegar a una inconsistencia y entonces ahí sí lo hacen de la forma correcta. Entonces cojan un ejercicio con los datos de un ejercicio que les digan que se mueve hacia la derecha y ustedes los asumen que se mueve hacia la izquierda. Deberían llegar a una inconsistencia. Bien. Siguiente. Entonces, bueno, otro que les dejo. Aquí les preguntan varias cosas, etcétera. Tómenle un pantallazo y lo revisan. Lo revisan. Bien, ok, voy a cambiarme aquí de pantalla. Acá, listo. Ok, ahora vamos a, digamos, ya se dieron cuenta que con leyes de Newton es muy sistemático, ¿sí? Entonces miro cuántos cuerpos tengo, hago los diagramas de cuerpo, paso 1, paso 2 escribo las ecuaciones, paso 3 las resuelvo, y el paso 4 es interpreto si lo que me está dando tiene algún sentido físico, ¿sí? O estoy llegando a inconsistencias, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero entonces lo vamos a mezclar con un movimiento circular. Vamos a concentrarnos en movimientos circulares uniformes y vamos a hacer algunas aplicaciones en general. Entonces, yo sé, todos están viendo la presentación, ¿cierto? Listo. Yo sé que en un movimiento circular uniforme, me mantengo en el mismo radio, la velocidad es constante y la aceleración es radial. Es mi aceleración centrípeta, es v cuadrado sobre r. Este es uno de los casos particulares que nosotros consideramos cuando hicimos coordenadas polares. Este es el caso más sencillo. Estoy sobre un radio, la magnitud de la velocidad es constante, tangencial al movimiento como está en el dibujo, y mi aceleración es radial. ¿Listo? La fuerza es la suma de las fuerzas, qué pena, es masa por aceleración, pero mi aceleración va hacia el centro. Quiere decir que mi fuerza también va hacia el centro. Aquí está en magnitud, pero entonces como en el dibujo. Como mi masa es positiva, los dos vectores tienen que ser paralelos y ir en la misma dirección, ¿sí? Entonces, mi fuerza también va hacia el centro. Es una conclusión a la que yo llego en un movimiento circular uniforme. La fuerza es la fuerza centrípeta, ¿sí? Va hacia el centro. Lo que hace que el objeto se mueva en una trayectoria circular es una fuerza centrípeta que va hacia el centro, porque sé que mi aceleración va hacia el centro. Entonces la fuerza tiene que ir en la misma dirección. Bien.
Eso es lo principal. Lo principal en el movimiento circular es que yo sé que la fuerza va hacia el centro porque mi aceleración va hacia el centro. Y si es movimiento circular uniforme, es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Si yo tengo una pelotica amarrada por una cuerda, la pelotica aquí tiene una velocidad, la fuerza, la aceleración, velocidad tangencial, aceleración, fuerza. Si en este momento la pelotica se rompe, ¿sí? La pelotica no, la pitica se rompe, la pita se rompe, la cuerda, sobre ella ya no va a actuar ninguna fuerza. Lo que hacía que la pelota hiciera un movimiento circular era la tensión en la cuerda. Entonces, si se rompe la cuerda súbitamente, sobre la pelotica ya no va a haber fuerza y ella continúa con la velocidad que tuviera. En este caso, como las velocidades son tangenciales, ella en este punto tiene una velocidad acá. Entonces continúa sobre esa trayectoria. Porque ya no hay fuerza sobre ella, ella continúa por primera ley de Newton en su estado de movimiento. Va a llevar una velocidad, continuará en esa velocidad porque ya se toteó la pita y no hay fuerzas sobre ella. Entonces, por primera ley de Newton, por la inercia, ella continúa, efectivamente, María Paula. Esa es básicamente la idea de lo que está pasando. Aquí tenemos un caso en el que yo tengo un trineo sobre una superficie plana de hielo, ¿sí? El trineo está en una superficie de hielo sin fricción, atado por una cuerda a un poste, y le dan un impulso, y entonces empieza a girar, a girar, a girar, a girar. Me dan la masa del trineo, que es 25 kilogramos, me dan el radio con el que está girando de 5 metros, ¿sí? Y me dan una información sobre cuánto se demora en dar 5 revoluciones. Me dicen que da 5 revoluciones en un minuto, ¿sí? Entonces me piden calcular la fuerza que hay sobre el trineo, ¿sí? Con esa información que está ahí. Permítame un minuto. Bien. Entonces, dicho eso, vuelvo y me cambio de pantalla, lo siento. Me gusta más trabajar en el otro. Y listo. Ustedes también prefieren la pizarra, ¿cierto? Para que yo escriba y todo, ¿no? Listo. Entonces, bueno. Imagínense en el trineo que está ahí. Yo voy a suponer que mis ejes son... ok, bueno. Una parte importante antes de esto. Es que yo estoy en un movimiento circular. Aquí tengo un pequeño problema cuando tengo movimiento circular, ¿sí? Y es que la aceleración, supongamos que yo tengo los siguientes ejes. Este eje es el eje Y. Este es el eje X. Y este otro es el eje Z, ¿sí? O sea, en el plano, si yo lo miro desde arriba, vería el trineo dando vueltas alrededor de un punto, ¿sí? El trineo está dando vueltas ahí, ¿sí? Si yo miro desde arriba, entonces tengo el eje X y el eje Z, por ejemplo, ¿sí? Si yo lo miro desde arriba. Entonces, en el plano donde está el trineo, yo puse los ejes X y Z, el eje vertical es el eje Y, que saldría en este punto de la pantalla, ¿sí? El punto es que la aceleración aquí va hacia acá. Si yo tengo el trineo en otra posición, pues la aceleración va hacia acá. Si yo tengo el trineo en otra posición, pues la aceleración va hacia acá, porque es radial, ¿sí? Es radial. Pero eso es un problema, porque si se dan cuenta, los vectores rojos a veces tienen componente X, a veces tienen componente Z, a veces tienen componente X y Z, lo que me complica el análisis, ¿sí? Porque en la aceleración entonces yo digo, no, pero ¿cómo hago? Sumatoria de fuerzas en X, en Z, pues depende en el momento en el que esté, pues va a haber una componente. Una estrategia podría ser ir a coordenadas polares, ¿sí? Sin embargo, seguramente ustedes no quieren esa estrategia, ¿sí? De hecho, esa estrategia pues, es complicarme. Yo puedo ir a coordenadas polares, describir el movimiento allá, ¿sí? Mirar una dirección radial, ¿sí? Y pararme en ese sistema, entonces la aceleración siempre va a ser radial. Y eso es, digamos que una forma correcta de hacer las cosas. Sin embargo, yo puedo decir, no, 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 para lo que yo voy a necesitar, yo escojo un punto que sea sencillo. Por ejemplo, yo podría pararme aquí, o, si este es el eje X, o pararme aquí. En cualquiera de los dos puntos, la aceleración está en el eje X.
Yo me paro en un punto particular y lo que yo calculo es la magnitud. Finalmente, la magnitud de todos los vectorcitos rojos que yo pinté, que es la aceleración, es la misma. Entonces yo calculo la magnitud, ¿sí? Y ya tengo la información que me van a pedir en los ejercicios, ¿sí? Yo puedo escoger un punto, en vez de ir a coordenadas polares y complicarme un poco, yo escojo un punto y ahí lo planteo. Digo, bueno, me paro en ese punto, miro cómo son las cosas y con eso ya es suficiente para llegar a la respuesta. ¿Es claro? Chicos. El problema es que los vectores rojos, dependiendo de si yo lo miro desde arriba, los vectores rojos están en el plano XZ. Entonces la aceleración en general sería una componente X en la dirección Y más una componente Z en la dirección K. Pero están cambiando. Dependiendo de dónde está el trineo, estarían cambiando. Lo que es un problema para mí, porque entonces la aceleración depende del tiempo. Y yo tendría que ir a coordenadas polares. En coordenadas polares, la aceleración va a ser la componente radial por R gorrito y ya. Y es constante. En coordenadas polares yo lo puedo hacer. Es una forma de hacerlo. Pero entonces para no ir a coordenadas polares y no tener que hacer eso, entonces uno dice, bueno, me voy a parar en un punto. Por ejemplo acá. Ahí solamente tiene componente X. Entonces me considero aquí y así sé cuánto es a X y voy a saber cuál es la magnitud del vector. En este caso, bueno, la magnitud de AX es la magnitud del vector para ese punto que está aquí, para ese punto que está aquí. Pero yo sé que la magnitud del vector es la misma porque la aceleración es constante, porque estoy en un movimiento circular uniforme. Entonces, si la aceleración es constante, entonces si yo ya sé la magnitud en un punto, sé la magnitud en cualquier otro punto. Ese es el fundamento que yo estoy utilizando para que poderme parar en un punto. Es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Es más claro para todos? Entonces, bueno, yo pinto el poste. Voy a pintar el piso donde está el trineo. El trineo está acá, visto de lado. Aquí está la pitica. Este es mi eje Y, mi eje X. ¿Sí? Entonces, este es el radio. Ahí está, lo estoy viendo de frente, ahí se lo imaginan. El eje Y del piso es lo morado. ¿Sí? Las fuerzas sobre él. ¿Cuáles son las fuerzas sobre él? Si yo me paro acá, en este punto. Él está ahí en ese instante. ¿Qué fuerzas hay sobre él? Yo no pienso en principio en centrípeta de momento. Yo piensen que es un trineo amarrado por una cuerda encima de un piso. ¿Qué fuerzas habría sobre él? Tensión, normal y peso. Piensen en eso. No piensen en función de aceleración centrípeta. Nunca piensen así. Vamos a ver por qué. Eso no es importante. Ustedes dicen, no, pues las fuerzas físicas, pues tengo una normal, el peso y la tensión. Y ya, a mí no me importa que les estés moviendo. Esas son mis fuerzas físicas. Ese es mi paso 1. Paso 1. Paso 2. En mi paso 2, pues digo, bueno, entonces sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria. Profe, ¿por qué habría tensión en la cuerda? Estoy haciendo que gire. Piense que usted tiene una pelota amarrada. Entre más rápido gire, más tensión habría, ¿no? ¿Y no habría una fuerza hacia afuera? Como... No. Lo que hace que él gire es la tensión sobre él. Sobre él hay una fuerza hacia el centro. ¿Sí? Sobre él hay una fuerza hacia el centro. Sin embargo, por acción y reacción, sobre la cuerda hay una fuerza hacia afuera, pero sobre la cuerda hay una fuerza hacia afuera, que tiene la misma magnitud. ¿Sí? ya. Lo que usted siente es la fuerza que el objeto hace sobre usted. Si usted es el que está haciendo que gire, lo que usted siente es la fuerza del objeto que hace hacia usted, que es hacia afuera, ¿sí? Pero la fuerza que usted hace sobre el objeto es hacia adentro. Ya. ¿Sí se lo imagina? Sí. Yo tuve que pensar en eso cuando... Yo siempre me imaginé un bus dando una vuelta.
Piensen que ustedes están en Transmilenio, el Transmilenio está dando una vuelta, ¿sí? Y entonces yo siento que como que le hago fuerza hacia afuera de la trayectoria. Aquí tengo el Transmilenio, ¿sí? Pareciera que si yo estoy parado, fíjense que piensen que están con una baranda. Imagínenselo con una baranda dando una vuelta, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ustedes hacen una fuerza sobre el Transmilenio hacia afuera, pero es el humano con la fuerza que el humano hace al Transmilenio, ¿sí? Pero el Transmilenio, la baranda, hace una fuerza hacia adentro. Si ustedes se lo imaginan, sientan la fuerza al girar, es hacia adentro. La fuerza que Transmilenio le hace hacia al humano es hacia adentro. Esa es la que hace que yo gire, porque lo que me importa es la fuerza que actúa sobre mí. La fuerza que hace el bus sobre el humano lo hace la baranda y es hacia adentro. Yo hago una fuerza sobre él hacia afuera para acción y reacción, pero es la fuerza que yo hago y sobre el Transmilenio, no al contrario, ¿sí? La fuerza que hay sobre mí es hacia adentro. Entonces, yo siempre me lo imagino así, me imaginaba dando una vuelta y, sí, ya, es hacia adentro. ¿Sí? Aquí en este caso es la baranda. Si ustedes se imaginan tocados la baranda hace una fuerza hacia adentro, la baranda, el barandal. Si están parados, claro. O si están recostados contra una pared, la pared hace una fuerza hacia adentro. Listo. Entonces, a veces es lo que hace que yo mueva en una trayectoria circular, tiene que ir hacia adentro, ¿sí? Tiene que ir hacia adentro. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es normal, menos peso. Igual a 0 porque pues, no se estaba separando del plano. Y sumatoria de fuerzas en X. Pues solo tengo una fuerza en X. En este caso es menos T, porque yo tengo el eje X hacia acá. ¿Es claro? Que yo tengo el eje X hacia allá y la fuerza es menos T. Y eso tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero mi aceleración es b cuadrado sobre r, ¿sí? Porque yo veo en movimiento uniforme, ¿sí? Y es radial. ¿Hacia dónde va la aceleración? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? En este punto. ¿Hacia dónde va la aceleración? Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, porque va hacia el centro del círculo. Entonces va hacia la izquierda. Entonces pongo un menos. Si se fijan, ustedes, estos dos menos se cancelan. ¿Sí? Y me queda que la tensión es masa por velocidad al cuadrado sobre r. ¿Sí? Eso si yo me paro en ese punto. Sin embargo, me voy a parar también en otro punto. Me voy a parar también. Si yo lo hago acá, así rápidamente, la tensión va hacia acá y la aceleración va hacia acá. Entonces, si yo hiciera fuerzas en X, la tensión es igual a masa por aceleración. En este caso, la aceleración va hacia la derecha, entonces es positiva. Y me queda b cuadrado sobre r. Vuelvo y llego a la misma conclusión. Si yo me paro a la derecha, me sale un menos de la tensión y un menos de la aceleración. Si yo me paro a la izquierda, me sale un más y un más. La ecuación es la misma, yo me puedo parar donde yo quiera. Y finalmente el resultado va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, no importa dónde yo me pare, pues voy a llegar a lo mismo si soy consistente con hacia dónde va la fuerza y que la aceleración va hacia el centro. Entonces, bueno, la normal, paso 3, la normal es igual a mg y la tensión es mv cuadrado sobre r, ¿sí? El periodo, ¿cuánto será? En el ejercicio me dicen que el trineo efectúa 5 revoluciones completas cada minuto, que hay 5 vueltas cada minuto. Entonces, en un minuto, él da 5 vueltas. Una vuelta, ¿cuánto tiempo necesito? Entonces, un minuto son 60 segundos. Una vuelta serían 12 segundos. Lo pueden deducir por regla de 3. En el ejercicio me dicen, se demora un minuto en dar 5 vueltas, son 60 segundos, pues cada vuelta me demoró 12 segundos. Quiere decir que el periodo son 12 segundos. Recuerden que el periodo es igual a distancia sobre velocidad, la distancia es el perímetro, está ahí cuando vimos movimiento circular, 2pi por el radio es 5 metros.
Y la velocidad no la conozco, pero conozco el periodo. Bueno, entonces la velocidad es 2pi, 2 por 5, 10, entonces bueno, 10 pi metros sobre 12 segundos. ¿Es claro para todos? De la información del ejercicio saqué cuál es el periodo. Mi formulita para el periodo en un movimiento circular es el perímetro sobre la velocidad, despejo la velocidad, y me queda que sería 10 pi metros sobre 12 segundos. Ya tengo todos los datos. Masa es igual a 25 kilogramos. Sí, es el mismo T, solamente que es que como utilicé la T para la tensión, entonces, bueno, voy a utilizar F para la tensión, F, para poder poner T. F. Entonces, T, pongo aquí T. Es que utilicé F para la tensión, entonces no quería confundirlas. Entonces, F es la tensión y T es el periodo ahora, ¿sí? Listo. Con esa convención, uno entonces, voy a poner aquí la respuesta. Si reemplazo los valores, me da 34.3 newtons. 34.3 newtons. Pera de periodo. No de perímetro. El que había puesto ahí. Pero bueno, ya pongo la T. Para que no se confunda. ¿Sí? Periodo es igual a perímetro sobre velocidad. ¿Listo? Si ustedes utilizan que m es igual a 25 kilómetros, que el radio es igual a 5 metros y que la velocidad es esto que está aquí, les debe dar que la fuerza es igual a 34.3 newtons. Solamente reemplazar, bueno, los valores. Lo importante era hallar que mi tensión en la cuerda, que llamo F, es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre R. Ya con los datos del ejercicio, pues hallo cuál es la velocidad y reemplazo, y bueno, numéricamente. ¿Es claro? Dos. Ok, bueno. Bien. El siguiente es este. Tal vez ustedes lo han experimentado. Supongamos que están en la rueda de la fortuna, van a salitre mágico, alguna cosa así. ¿Sí? Entonces van a la rueda de la fortuna. Un pasajero en la rueda de la fortuna se mueve en un círculo vertical. Se supone que se supone que van a una velocidad constante. ¿Sí? La rueda de la fortuna se está moviendo, no está frenando ni acelerándose. ¿Sí? En la magnitud de ese movimiento, entonces la velocidad es constante. La velocidad es constante, tangencial, está en movimiento circular, entonces hay una aceleración que va hacia el centro. Me están diciendo el radio y me dicen, bueno, yo quiero la fuerza normal sobre el pasajero, la fuerza normal sobre el pasajero. Quiero hacer el diagrama de fuerzas sobre el pasajero. Entonces, ¿qué fuerzas hay sobre este pasajero que está ahí? Bueno, piénsenlas y mientras ustedes la piensan, yo voy por agua y ya regreso. Ok, ¿qué fuerzas hay sobre el pasajero? Ok, sí, hay un peso y hay una fuerza normal. Esas son las fuerzas que están en el pasajero, sobre el pasajero. En la parte de abajo y en la parte de arriba, ¿qué fuerzas hay? No, en X no hay ninguna, solamente en Y
Solamente en Y está el peso y la normal. No, en la parte de arriba también está el peso y la normal, no es más. Pero entonces, curiosamente, como vamos a ver, hay una normal abajo, llamémosla N1, y hay una normal arriba, llamémosla N2. ¿Sí? Entonces son las mismas fuerzas. Ustedes están sentados, pues ustedes sienten un peso y una normal. ¿Sí? Pues ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, listo, tengo mis diagramas de fuerza. Paso 1. Paso 2. Vamos a suponer en la parte inferior. Entonces, en la parte inferior, tengo que sumatoria de fuerzas en Y es igual a N1 menos M por G. Eso tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a ¿qué? Estoy en un movimiento circular uniforme. Masa por aceleración. ¿Y cuánto sería la aceleración y qué signo tendría? B cuadrado sobre R y positiva, efectivamente. La aceleración va hacia el centro del círculo. Entonces la aceleración, bueno, pintémosla por aquí. La aceleración es positiva con el eje Y que yo estoy considerando. Entonces es masa por velocidad al cuadrado sobre R. Eso en la parte inferior. Ahora, en la parte superior, tengo algo ligeramente diferente. Sumatoria de fuerzas en Y es la normal 2 menos el peso, porque son las mismas fuerzas. Y ahora, ¿a qué es igual esa ecuación? A menos, como dice aquí Andrea, masa por velocidad, porque ahora la aceleración va hacia el centro, pero en la parte de arriba la aceleración, como yo estoy considerando el eje Y, es negativa, entonces es menos m por velocidad al cuadrado sobre r. Fíjense que me dieron dos ecuaciones que son ligeramente diferentes. Voy a despejarlas. Paso 3. Paso 3. N1 es igual a el que está restando pasa a sumar y factorizo la masa a masa por gravedad más velocidad al cuadrado sobre r. Pasé el peso a sumar y factoricé una m. Por otro lado, N2 es igual, que es de la normal en la parte superior. Paso a sumar, factorizo la masa también, pero ahora me queda g y hay un menos. Fíjense en ese menos que está ahí. Menos b cuadrado sobre r. No es una ligadura, solamente estoy utilizando el hecho de que estoy en un movimiento circular uniforme, la aceleración necesariamente es b cuadrado sobre r y es radial, va hacia el centro. Eso es lo que estoy utilizando. No lo considero una ligadura. Listo. Tengo las dos normales. Se diferencian por un signo entre los dos términos. La normal abajo es la suma de dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué es la suma de dos cosas? Porque lo que pasa es que abajo necesito contrarrestar el peso y hacer que el objeto esté en movimiento circular, que vaya subiendo, ¿sí? Más o menos ese es el efecto de la normal, que el movimiento esté en circular y contrarrestar el peso y el movimiento circular. Eso para la normal abajo. En cambio, arriba, yo digo, bueno, necesito que la normal me mantenga el movimiento circular, pero digamos que el peso me ayuda en ese sentido para que el movimiento esté en circular. O sea, es una competición entre los dos. Dicho de otra forma, entonces la normal contrarresta el peso, ¿sí? Pero el movimiento circular, como yo en la parte de arriba voy hacia abajo, ¿sí?
Entonces no necesito alzarlo. Aquí yo necesitaba alzarlo, la normal necesita alzarlo, entre comillas, ¿sí? Y hablando burdamente, y aquí no necesito alzarlo, ¿sí? O sea, fíjense que en la parte de abajo yo peleo para subir al objeto, ¿sí? En la parte de arriba el peso me ayuda a bajar el objeto. Repito, en la parte de abajo yo peleo para poder subir a la persona y en la parte de arriba el peso me ayuda a bajarla, porque si yo estoy abajo necesito subir en ese movimiento circular y si estoy arriba necesito bajar en ese movimiento circular. Esa es más o menos la interpretación de por qué los signos son diferentes. Lo que me interesa ahora es una sensación de que tal vez ustedes han sentido, no sé si han pasado en la 45, en la entrada de la 45 o en algún lugar, en algún puente parecido. Si uno pasa en carro a la suficiente velocidad, siente un vacío cuando va en la parte de arriba. ¿Lo han sentido? En el puentecito que queda en la entrada de la 45 de la Nacional. Si ustedes pasan en carro por encima de ese puente, sienten un vacío en el estómago. O a veces en la misma montaña rusa. A veces cuando están en la parte de arriba sienten un vacío. No se siente tanto en esa montaña porque a veces va muy despacio, pero... bueno, ese vacío que ustedes sienten, como que ustedes sienten un vacío, es porque por un segundo la normal es cero, ¿sí? En la parte de arriba, de pronto lo han sentido en otro lugar, la normal podría ser cero. Abajo no, porque es la suma de dos cosas positivas. G es positivo, 9.8, y esto siempre es positivo. Pero arriba sí puede ser cero. Arriba yo tengo que N2 es igual a cero si eso que está entre paréntesis es cero. Si G es igual a B cuadrado sobre R. Lo que implica que, despejo, paso a multiplicar, G por R, raíz, es igual a B. Si la magnitud de la velocidad es la raíz de G por R, ¿sí? Yo sé que en la virtualidad hay muchos de ustedes no han ido a la universidad, pero bueno, irán en algún momento. Entonces, o igual en algún puente, etc. Si la velocidad es exactamente eso, la normal es cero. Entonces, lo que está pasando es que si la velocidad alcanza a ser ese valor, yo estoy en movimiento circular, pero la silla no está haciendo una normal. Yo estoy por un instante en caída libre, porque la normal es cero. Y la única fuerza que estaría actuando sería el peso. Entonces, por un instante estoy en caída libre, tengo esa sensación en el estómago y ya pasó. Porque eso no pasa más, o sea, es solamente justo en la parte de arriba. Justo en la parte de arriba la normal alcanza a ser cero. Y yo siento esa sensación de vacío, estoy en caída libre, pero ya, me quité de la parte de arriba y ya pasó esa sensación. ¿Sí? Entonces lo van a sentir, bueno, en algún momento en puentes. Necesito ir a una velocidad. Si yo me acerco a esa velocidad, no necesita ser cero, pero si estos dos números son prácticamente iguales, la normal es prácticamente cero y yo siento eso. ¿Sí? Siento como que levito por un segundo. Ok, Valentina. La diferencia de los signos es porque básicamente en la parte de abajo es positivo porque la aceleración va hacia arriba. En la parte de arriba es negativo porque ahora la aceleración va hacia abajo. ¿Por qué cambian? Porque ella va siempre hacia el centro del movimiento. Va hacia el centro del movimiento. ¿Qué está pasando abajo? Abajo yo necesito contrarrestar el peso y hacer que el objeto suba. Entonces yo necesito una normal más grande. En la parte de arriba yo necesito hacer que contrarrestar el peso, ¿sí? Pero hacer que el objeto baje. El peso me está ayudando, entonces no necesito que la normal sea tan grande, ¿sí? El peso me está ayudando a bajar. Abajo el peso no me ayuda a subir, pero arriba el peso me ayuda a bajar. Entonces por eso es que aquí es una resta, ¿sí? La normal no es tan grande, es una resta. Bueno, voy a leer aquí el chat. Sí, María Paula, como dice Juan, pues las dos masas son iguales porque estoy considerando la misma persona. Mi diagrama de fuerzas es sobre la persona. Entonces las dos masas son iguales, ¿sí?
La persona no importa ahí. Lo que cambia es la normal sobre ella y la dirección de la aceleración. Sí. Ok, pensaron que eran dos personas. No, no, es la misma persona. Es la misma persona. Ok, para el fines del dibujo es claro que sí. Pareciera que yo lo hiciera sobre dos personas, pero no, no. Es cuando la persona está abajo y cuando la persona está arriba. Si yo considerara, por ejemplo, otro punto, se me complica un poco. No lo vamos a hacer. Lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Otro punto, yo tengo el peso, pero la aceleración va hacia acá. Entonces, y la normal va hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, ahí necesito otras cosas que no voy a considerar aquí. Ahí la silla tendría que estar haciendo otra fuerza, ¿sí? Tendría que estar haciendo otra fuerza sobre él, sobre él. Pero bueno, cuando estoy arriba abajo no hay más fuerzas. Bien, tengo que continuar porque si no, no alcanzo. En las diapositivas hay un ejercicio con unos datos reales. Bueno, eh, solamente reemplazar y ya. Lo pueden mirar ahí. Les quiero hacer una pregunta conceptual y sigo con los dos ejercicios y me alcanza apenas. Estoy en el tiempo. Me alcanza con los dos ejercicios que quiero hacer. Esta pregunta es, ustedes, bueno, los que hayan ido a Salitre Mágico, hay una atracción donde ustedes, es un aparato que gira y ustedes están sentados y están amarrados, bueno, tienen amarrados a la pared, ¿sí? Hay un montón de personas ahí. Se me olvidó cómo se llama. Pero entonces, en este dibujo hay una mujer que está aquí sujeta a la pared, ¿sí? Y está dando vueltas. Está dando vueltas. Es como un tipo de licuadora, pero está dando vueltas este tambor, ¿sí? Yo quiero saber qué fuerzas están actuando sobre ella. Ella no está tocando el piso. Ustedes tal vez no lo alcanzan a ver, pero ella no está tocando el piso. Ella no está tocando el piso. Ella, por la velocidad de rotación, está ahí levitando, ¿sí? Levitando, ¿sí? Levitando entre comillas, la está sosteniendo ahí. Hay fuerza de fricción con el piso. Entonces yo quiero saber cuál es el diagrama de fuerzas correcto. A, B, C, D o E. Ella está claramente en un movimiento circular, ¿sí? Dicen que la A. La fuerza es sobre ella, sobre ella. Otros dicen que la B. Otros dicen que la E. Entonces, las fuerzas sobre ella. Claramente el peso, porque pues está en todas las acciones. El peso. El peso. Ella tendería a ir hacia abajo. Entonces, ella tendería a ir hacia abajo. Como les digo que no está tocando el piso, ¿sí? Se está sostenida ahí. La está sosteniendo la fuerza de fricción. Quiere decir que se opone al movimiento y hay una fuerza hacia arriba. Entonces no puede ser ni esta ni esta. ¿Sí? Listo. Ahora, está en movimiento circular. ¿Sí? La aceleración, ¿hacia dónde va? Hacia el centro del círculo. Quiere decir que la otra, que necesita una fuerza que vaya hacia el centro. Entonces tiene que haber una fuerza que va hacia el centro. ¿Sí? Que va hacia el centro. ¿Sí? Entonces, esa es la otra fuerza que está ahí. Es la fuerza que normal. La superficie está haciendo una fuerza normal y es perpendicular a la superficie. Entonces va hacia el centro. ¿Sí? La fuerza normal. Yo hago una fuerza, así como en el Transmilenio, yo hago una fuerza sobre la pared, si estoy recostado, pero la pared hace una fuerza sobre mí, que es la fuerza normal, por el movimiento de rotación. ¿Sí? Hace una fuerza normal. Y por esto es que hay una fuerza de fricción. Fíjense que la fuerza de fricción es evitando que el objeto vaya hacia abajo. Se opone a que el objeto caiga. Entonces hacia arriba. Es la fuerza de fricción contra la pared. Contra la pared. La roja es la fuerza normal que hace la pared. ¿Sí? Si hay una normal, hay una fuerza de fricción. Si hay un coeficiente de fricción. ¿Sí? Y entonces, ¿hacia dónde va esa fuerza de fricción? Pues si no hubiera esa fuerza de fricción, la persona igual caería. Está en movimiento circular, pero va cayendo hasta que toque el piso. ¿Sí? En este caso, pues está ahí suspendida, entonces la fuerza de fricción se opone a ese movimiento, es una fuerza de fricción estática, se supone que ya no está cayendo, y va hacia arriba. ¿Mejor? Sí, ok.
Mejor para María también. Profe, ¿se supone que está suspendida porque está girando? Porque está girando. Al Ok. girar aparece una normal y como hay una fricción, hay una fuerza hacia arriba y termina siendo suspendido. Ellos usualmente están amarrados por seguridad, pero si ella empieza a girar y yo le quito las ataduras, ella continúa ahí suspendida. Sí. En la vida real, pues hay una silla y unas cosas porque, pues, por seguridad. ¿Sí? Porque igual, hasta que no tenga la velocidad suficiente, no va a estar suspendida. La fuerza de fricción tiene que ser tal que, bueno, la normal es proporcional a la aceleración y la aceleración es proporcional a la velocidad al cuadrado. Necesito una velocidad suficiente y la fuerza de fricción es proporcional a la normal. Entonces, termina que la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad al cuadrado. Necesito una fuerza suficiente para que me sostenga el peso. Entonces, por eso siempre tengo una seguridad antes, porque antes de que empiece a girar, eso no la sostiene, ¿sí? Entonces, primero la ponen ahí con una cuerda y bueno, pero siente una opresión, eh, ella tiende a salirse de ese círculo y hay una normal que la mantiene ahí en ese círculo. Esa es más o menos la idea. Bien. Bueno, voy a terminar con 2 ejercicios. Necesitamos terminar con estos 2 ejercicios. Aquí hay personas que estudian ingeniería civil. Bueno, vamos a empezar. Les voy a explicar cómo es que uno calcula la velocidad máxima de una curva en carretera. Hay 2 posibilidades. Una posibilidad es que la curva sea plana y yo utilice el coeficiente de fricción. La otra posibilidad es utilizar un peralte. Ya les digo qué es. Pero entonces, primero vamos con la curva plana. Yo tengo un auto que va a tomar una curva y yo quiero saber cuál es la velocidad máxima sin que el auto derrape, ¿sí? Derrapar significa deslizarse fuera de mi trayectoria circular. Si yo lo miro desde arriba, tengo, digamos, mi trayectoria circular, un pedazo de la vuelta es donde está el carro, pero bueno, supongamos que están en un circuito. Entonces, tengo acá. Él continuaría haciendo esto. Se mueve, bueno, ahí se supone que ese es un círculo. Se mueve ahí. Si él derrapara, él se saldría de la trayectoria. Si él derrapa, si va a mucha velocidad, él empieza a derrapar. Él se empieza a deslizar hacia esta dirección. Si él derrapa, se está deslizando con respecto a la dirección radial. Si se lo imaginan, él va a la velocidad máxima, toma la cuerda, pero si él va muy rápido, se empieza a deslizar y se sale en esta trayectoria morada. Se desliza, las llantas se deslizan, esas marcas que quedan en los asfaltos. Bueno, es una de las razones para que se desliza. ¿Es claro para todos? Un esfuerzo, chicos, por favor, un esfuerzo, 15 minuticos y un esfuercito y ya acabamos, ¿sí? Es solamente entender aquí una cosa. El auto se está moviendo, hay una fuerza de fricción con el viento, luego miramos cuál es la condición, cómo afecta la fuerza de fricción a los neumáticos, eso es bien particular, es bien interesante. Eso será un tema de una clase mucho más adelante. Pero en este momento yo digo, bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre él? Yo digo, se supone que tomo la velocidad, la curva a una velocidad constante. Estoy en un movimiento circular, ¿sí? Al tomar la curva. Hay un coeficiente de fricción entre los neumáticos y el asfalto y tengo un radio R. Entonces, yo sé que la aceleración va hacia el centro del círculo. Eso lo sé, ¿sí? Yo sé que hay un peso. Y pues hay una normal. Eso también lo sé, ¿sí? Si hay una aceleración hacia el centro del círculo, porque él está en movimiento circular, quiere decir que la fuerza que está actuando sobre él va hacia el centro del círculo, ¿sí? Va hacia el centro del círculo, va paralela a la aceleración. ¿Alguien me dice cuál es la fuerza que actúa sobre él? ¿Qué hace que él vaya en movimiento circular? O sea, que me produce esa aceleración radial. Es una fuerza centrípeta, sí, pero necesito saber de qué origen. Puede ser una tensión, puede ser el viento. María Paula dice que es la fuerza de fricción. Entonces yo pregunto, ¿pero cuál?
¿Fuerza de fricción cinética o fuerza de fricción estática? ¿Todos están de acuerdo con María Paula de que la fuerza que actúa es la fuerza de fricción cinética? No, profe, está complejo porque yo pensaría que es el punto antes de que la rompa, sí, antes de que llegue a la fricción cinética, o sea, la estática, sí, ¿no? Muy bien, Miguel, es antes, no es fricción cinética. Lo que pasa, voy a prender aquí, lo que pasa es lo siguiente. La dirección del movimiento puede tener una fuerza de fricción. Si se mueve hacia allá, tiene una fuerza de fricción que se pone en movimiento. Pero al tomar la cuerda, yo lo que no quiero es que se deslice, ¿sí? Deslizarse es salirse, o sea, tomo mi curva, ¿sí? Yo no quiero deslizarme, salirme de mi curva. Entonces, yo no quiero deslizarme en esta dirección. Si recuerdan cuando yo les dije lo de fricción estática, la fricción estática aparece cuando las superficies no se deslizan una con respecto a la otra. Aunque puede haber una fuerza de fricción que se opone al movimiento, en la dirección tangencial, digámosla, ¿sí? En la dirección radial, yo lo que quiero es que no se deslicen las superficies. Entonces, la fuerza de fricción en mi dirección radial es estática porque la llanta no se está deslizando en la dirección radial, no se está saliendo, ¿sí? No se va hacia allá. Entonces, lo que se opone a que ella se salga es una fuerza de fricción en esta dirección y es estática, porque yo estoy suponiendo que no se desliza para afuera. O sea, si este es mi círculo, ya no se deslizarse hacia acá. Entonces, la fuerza de fricción tiene que ser hacia adentro. ¿Es claro? Entonces, es que no se deslice. Uno pensaría intuitivamente, no, pues se está moviendo, es cinética. No, es cinética tal vez, luego miramos eso, en la dirección tangencial, pero en la dirección radial, yo quiero que no se deslice. Se supone que ella no se estaba moviendo en la dirección radial, ¿sí? Entonces, como no se mueve en la dirección radial, la fricción en la dirección radial es estática. Es estática. Listo, ya eso es todo. Si entienden eso, ya pueden, esto es bien sencillo. Entonces, paso 2. Paso 2 es sumatoria de fuerzas en Y, pues la normal menos el peso, él no se separa de la superficie del asfalto, entonces es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X, la fuerza de fricción estática es igual a la masa por la aceleración, que es b cuadrado sobre r, las dos son positivas, van en la dirección del eje positivo. Paso 3. La normal es igual a la masa por la gravedad. Y yo no sé cuánto es la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática en general fuerza de fricción estática es menor o igual que mu estático por la normal. Si me están diciendo la velocidad máxima, ¿yo qué puedo decir? Yo quiero saber cuál es la velocidad máxima con la que puedo tomar la curva. ¿Qué podría decir? Que la fuerza de fricción estática es máxima. La fuerza de fricción estática máxima, esa sí es mu estático por la normal, porque es la máxima que evita que yo me deslice, ¿sí? Entonces, si la aumento un poquito ya me deslizo, un poquito ya me deslizo, un epsilon. Entonces lo utilizo acá. Entonces tengo que mu estático, la normal es m por g. Estoy reemplazando aquí. Es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre r. Fíjense que las masas se cancelan. Y llego a que la velocidad máxima, porque esta es la máxima, la velocidad máxima, pues es paso el r a multiplicar, entonces mu s g por r raíz. Esa es la velocidad máxima con la que yo puedo tomar la curva, ¿sí? Así se calculan las curvas planas en ingeniería. Yo necesito saber el coeficiente de fricción de las dos superficies entre el caucho y
el asfalto y así puedo saber cuál es la velocidad máxima. Claramente el límite de velocidad tiene que ser bastante por debajo de eso, ¿sí? Adicionalmente, como se dan cuenta, entre más grande sea la curva, pues mayor es la velocidad máxima. Yo tengo una curva grande. Si la curva es muy cerrada, o sea, un radio pequeño, la velocidad máxima es mucho más pequeña. Entre más cerrado sea, más pequeño va a ser la velocidad máxima. Depende también del coeficiente de fricción. Si está lloviendo, y yo digo, no, pues es que esa curva yo la he tomado a 60 siempre y no tengo ningún problema. Ese día está lloviznando, o está mojado el asfalto, o un camión regó aceite en el asfalto, el coeficiente de fricción disminuye. Y si el coeficiente de fricción disminuye, la velocidad máxima con la que yo puedo tomar la curva sin derrapar, sin salirme, disminuyó. Entonces, muchas veces muchos accidentes es por aceite, por agua. A veces hay una cosa que pasa en los países donde nieva, que es que el piso tiene una capa de agua y se congela por el frío y no se ve. Es tan delgada la capa que no se alcanza a ver. Pasan por ahí, la fricción es muy pequeña y ni siquiera en una curva, sino en una línea ya tengo problemas para mantener la estabilidad del auto. ¿Es claro? Bien, y en estos 9 minutos que me quedan, el segundo ejercicio de cómo tomar una curva. En este voy a hacer, tal vez en el taller les ponga uno, si no, bueno, ustedes lo pueden hacer con la modificación, y es que aquí voy a suponer que no hay fricción de momento, que la fricción es muy, muy pequeña, ¿sí? Yo puedo ponerle fricción a este ejercicio, pero entonces no sé si ustedes han visto en carretera que a veces las curvas tienen como una inclinación, ¿sí? A eso se le llama un peralte, como está ahí en el dibujo. Las curvas las construyen con una inclinación, ¿sí? Esa inclinación, vamos a ver, me ayuda a tomar la curva, ¿sí? Yo quiero saber a qué velocidad tengo que tomar una curva para mantenerme en una trayectoria, ¿sí?, circular. Entonces, voy a hacer el diagrama sobre ese cuerpo. Entonces, es algo así. Yo tengo aquí el carrito, ¿sí? Y voy a hacer el diagrama aquí. A diferencia de lo que yo he hecho antes, no voy a girar los ejes. No voy a girar los ejes porque yo quiero saber cuál es o sea, yo sé que la aceleración es radial, va hacia el centro. Aquí no estoy cayendo ni subiendo, ¿sí? Mi aceleración no va en el plano inclinado. Mi aceleración va hacia el centro del círculo. Es decir, mi aceleración va hacia allá. Porque esto está en 3D, como está en el dibujo acá. Y mi aceleración va hacia el centro del círculo. ¿Todos se imaginan esa aceleración? De que yo estoy tomando la curva ahí. Sí, señor. ¿Qué fuerzas hay sobre el auto cuando yo tomo esa curva? ¿Qué fuerzas hay ahí? No sé si la normal y el peso también. La normal y el peso, efectivamente, no hay nada más ahí. La normal y el peso. Entonces, vamos a pintarlos acá. Tengo el peso y la normal. Aquí no giro los ejes, aquí no giro los ejes. No giro los ejes. Por motivos de que la aceleración va en lo que yo voy a considerar que es el eje X. Entonces, eje Y, eje X. Fíjense lo siguiente, truquito de siempre. Quiero saber, voy a trazar una línea acá. Entonces, esta línea es perpendicular a esta línea, ¿sí? Y esta línea verde es perpendicular a esta línea. ¿Estamos de acuerdo? Todos están de acuerdo en que la naranja es perpendicular a la naranja y la verde es perpendicular a la naranja. Entonces el ángulo entre la verde y la naranja, que es beta, tiene que ser igual. Las dos líneas son perpendiculares, entonces los dos ángulos son los mismos. Es un giro de 90 grados ahí. ¿Listo? Entonces ese ángulo es beta. Si ese ángulo es beta, yo puedo descomponer la normal. La normal va a tener dos componentes. Componente X, que sería normal, seno del ángulo, y componente Y, que sería normal, coseno de beta. Fíjense que aquí cambió la cosa porque, bueno, lo estoy haciendo de forma diferente. Pero entonces, tengo dos fuerzas, normal y peso.
Pero la normal tiene una componente Y y una componente X. Esa componente X va a ser la fundamental, ¿sí? Yo hice ahí mi diagrama, espero que sea claro, ¿sí? Paso 2. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a normal coseno de beta menos el peso. Él no se va a mover en Y, ¿sí? En ese Y que tengo ahí no se va a mover, entonces es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en X, solamente tengo la componente de la fuerza es positiva, N seno de beta. Y como estoy en un movimiento circular, pues va también hacia allá, al centro del círculo, en la posición que la estoy tomando. Y esto es masa por velocidad al cuadrado sobre R. ¿Claro para todos? Quito un poquito para que... No. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X. Si yo quisiera una fuerza de fricción, y yo, digamos, quiero la velocidad máxima, pasaría lo mismo. El auto tendría que salirse a derrapar, entonces mi fuerza de fricción va contraria al derrape, sería hacia acá. Si ustedes lo quieren hacer con fuerza de fricción, no sé si lo puse en el taller o no, finalmente, ¿sí? Si no, pues le puedo poner la fuerza de fricción. Ese es el caso más general posible, en el que yo puedo calcular, que es como se hace realmente, la velocidad con una curva con peralte. La velocidad con una curva con peralte se calcula así, poniendo la fuerza de fricción ahí. Aquí estoy suponiendo que la fricción es pequeña y me voy a dar cuenta que el peralte aún así me ayuda a tomar la curva. ¿Por qué? Tengo una componente. Esta componente es fundamental, es la que va en la dirección radial. Entonces me hace un movimiento circular. De la paso 3, de la primera ecuación, llego a que la normal es igual a mg coseno beta. Y de la segunda ecuación, reemplazo. Entonces la normal es mg. Voy a reemplazar aquí la normal. Coseno beta, seno beta, mb cuadrado sobre r. Reemplacé la normal de la primera en la segunda ecuación. Cancelo las m's. Cancelo las m's, sí. Me queda que g, seno sobre coseno es tangente, es igual a b cuadrado sobre r. Entonces, el ángulo que yo tengo que construir para una velocidad, si yo despejo el ángulo, pues llego a que la tangente del ángulo, uy, qué pena, un segundito. Yo quiero saber el ángulo para una velocidad dada, por ejemplo. O puedo despejar la velocidad como lo quieran, pero bueno, supongamos que despejo la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es igual a b cuadrado sobre g por r. De aquí puedo encontrar pues que el ángulo es tangente a la menos 1, b cuadrado sobre g por r. Si alguien, bueno, el constructor, el contratista dice, no, es que yo quiero que los autos den la vuelta a tal velocidad, ¿sí? Entonces, despreciando la fricción, el ángulo tendría que ser este. La tangente a la menos 1 de la velocidad sobre la gravedad por el radio de la curva. Por el radio de la curva. Entonces, un peralte me ayuda a tomar curvas. Un peralte me ayuda a tomar curvas sin necesidad de fricción. Claramente, en la vida real, pues tengo fricción y tengo peralte. Entonces, eso ayuda a que yo pueda tomar una curva a más velocidad de lo que si fuera una curva plana. Si fuera solamente una curva plana, la fricción es lo único que me ayuda. Pero si es una curva con peralte, pues el peralte y la fricción me ayudan a tomar la curva. ¿Es claro? ¿Preguntas? Esto es ingeniería civil avanzada. Aplicaciones de ingeniería civil. ¿Listo? Este es un clásico bastante bonito y sencillo. Si se fijan, si uno tiene bien cuáles son las fuerzas, ya es lo mismo de siempre. Y no es nada más, así se calculan los... solamente aquí le falta la fricción, usualmente lo pongo en el taller. Creo que esta vez lo quité. Cambié eso. A veces lo pongo por ahí, pero sí.
Es solamente ponerle fricción. Fíjense en este, yo tengo que... este otro ya, tómenle si quieren, está en las diapositivas. Yo ahorita subo las diapositivas actualizadas. Este es el péndulo cónico, está ahí resuelto en las diapositivas. Yo tampoco lo resolví con el otro grupo. María Paula, lo siento. Igual estaba grabada la clase. En las diapositivas está resuelto, es un péndulo, una pitiga que está atada a una cuerda, pero el péndulo está girando en un círculo ahí. Entonces el radio del círculo es el radio pequeñito que está ahí abajo. El radio pequeñito, ahí está el radio, ¿sí? Entonces las fuerzas, ahí les ayudo, las fuerzas son el peso y la tensión. Hay que descomponer la tensión y van a llegar a una ecuación parecida a la curva peraltada, ¿listo? Igual en las diapositivas está, ese es otro ejemplo que pueden mirar ahí. Bien, yo ahorita les mando el enlace para las 2:30, los que puedan acompañarme, fantástico. Ahí voy a hablar de algunas aplicaciones, voy a hacer un par de ejercicios extras, hablar de algunos temas en particular que usualmente se omiten, entonces no quiero omitirlos y quiero discutirlos. Y el miércoles ya empezamos en trabajo y energía. Ese tema también es sencillo, es conservación de la energía, tampoco es, saber calcular un trabajo y listo. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo y los que puedan me acompañan entonces a las 2:30. El taller, ok, yo lo subo hoy y lo discutimos el miércoles cuando estén todos y ponemos una fecha para el taller. El cuestionario sí lo voy a poner viernes y sábado. Siempre, bueno, 2 días, algunos pueden entre semana, otros el fin de semana, entonces lo resolverán ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta luego y que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego.